Capítulo 3. La eternidad de Dios. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57. 15. Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 90. 1 al 2. Quiero hablar de algo en lo que todo el mundo cree. Pero a menudo sin suficiente claridad y énfasis para hacer que valga la pena. Y si pudiéramos lograr que la Iglesia entera viera esta verdad. Y pudiéramos inducir a otros a predicar sobre esto. Se elevaría notablemente el nivel espiritual de la Iglesia. Quiero hablar sobre la eternidad de Dios. En la primera escritura de más arriba. Dios se llama a sí mismo. El alto y sublime, el que habita la eternidad. La eternidad. Por supuesto, es un sustantivo, es el estado de ser eterno. Hay quienes dicen que palabras de las escrituras como eternidad, y, desde el siglo y hasta el siglo, no significan, tiempo sin fin, o, que dura para siempre. Porque Dios se refiere a, los collados eternos, en Génesis 49. 26. Dicen que hemos inferido de estas palabras el concepto de eternidad o perpetuidad. Pero que tan solo significan, hasta el final de la dispensación. Hasta el final de la era. La verdadera razón por la que los hombres han adoptado esa actitud es porque las escrituras dicen que el infierno es eterno, y ellos no quieren aceptarlo. Si yo pensara que la palabra eterno, referida a Dios significara solo, que dura hasta el final de los tiempos, sencillamente guardaría mi Biblia. Me iría a casa y esperaría el final. Si tuviera un Dios que solo durara un tiempo, que no tuviera eternidad en su corazón, no valdría la pena para nada que predicara. Porque ser un cristiano transitorio o tener un Dios transitorio. Yo creo que Dios es eterno. El hebreo del Antiguo Testamento se ha agotado. Ha exprimido su lenguaje como se exprime una toalla. Para lograr extraer hasta la última gota posible de entendimiento. Para decir que Dios es por los siglos de los siglos interminable, para siempre. A perpetuidad, por todos los siglos. El griego del Nuevo Testamento ha hecho lo mismo. No existe ninguna otra palabra en el idioma griego que pueda ser usada para expresar, a perpetuidad. Que no tiene fin, que sigue, infinitamente y por siempre. Luego llegamos al idioma español, que tiene el concepto de infinitud. ¿Y cómo podríamos tener el concepto de algo que no existe? El concepto de algo que es más grande que la realidad. Eso sería simple insensatez. Como cualquiera puede entender. Así que no tenemos otras palabras que podamos usar. Eterno, desde el siglo y hasta el siglo, por siempre, a perpetuidad, mundo sin fin. Todas esas palabras significan exactamente lo que dicen. Cuando Dios habla de sí mismo. Eso es lo que quiere decir. El alto y sublime, el que habita la eternidad, a perpetuidad. En un mundo sin fin. Y cuando llegamos al segundo texto, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. El diccionario hebreo nos dice que se podría traducir como, desde el punto de fuga hasta el punto de fuga, porque eso es lo que significa en realidad. Desde el punto de fuga del pasado hasta el punto de fuga del futuro. Pero el punto de fuga ¿de quién? No de Dios, sino del hombre. El hombre mira retrospectivamente, tan hacia atrás como le es posible. Y luego se voltea y mira hacia adelante, tanto como puede. Hasta que el pensamiento del hombre cae agotado y el ojo humano ya no puede ver más. A perpetuidad, hasta el punto de fuga del hombre, mundo sin fin. Otros significados de la palabra son, oculto, e inmemorial. Desde el tiempo oculto hasta el tiempo oculto, tú eres Dios. Desde el tiempo inmemorial hasta el tiempo inmemorial, tú eres Dios.
Dios no es dependiente. Sacuda su cabeza para que todo se ponga en marcha. Trate de ensanchar su mente todo lo que le sea posible, luego piense, si puede, en el pasado. Piense en su pueblo natal hasta antes que existiera. Piense en el tiempo en que aquí no había nada más que indígenas. Luego remóntese hasta el tiempo previo, antes que esos indígenas llegaran aquí. Luego vaya hacia más atrás y piense en el continente norteamericano. Y luego piense en toda esta tierra nuestra. Y luego vaya hacia atrás y piense que no hay planetas ni estrellas salpicando el cielo nocturno. Todo se ha desvanecido y no hay Vía Láctea, no hay nada. Vaya al trono de Dios y piense cuando no estaban los ángeles, los arcángeles, los serafines y el querubín que canta y adora ante el trono de Dios. Piense en ellos hasta que no haya creación alguna. No hay ningún ángel que agite sus alas. Ni un ave que vuele en el cielo. No hay cielo en el cual volar. No hay árboles que crezcan en las montañas, ni montaña para que crezca un árbol en ella. Pero Dios vive y ama solo. El anciano de días, mundo sin fin. Hasta el punto de fuga y tan atrás como pueda llegar la mente humana. Allí usted tiene a Dios. El gran Agustín dijo. Pues, ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué? Repito, sino el Señor Dios. ¿Y qué Señor hay fuera del Señor o qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable. Mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, renuevas todas las cosas y conduces a la vejez a los soberbios. Y no lo saben, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado. Siempre sosteniendo, llenando y protegiendo. Dios mío, vida mía, dulzura mía santa. ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Al contrario. Hay de los que se callan acerca de ti. Porque no son más que mudos charlatanes. Mas dime. Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti. Porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene, antes, existes tú. Y eres Dios y Señor de todas las cosas. Y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable. Y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia. Y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Dios no depende de su mundo, de sus reyes ni presidentes, de los hombres de negocios ni de los predicadores, de las juntas ni de los diáconos. Dios no depende de nada. Hemos recorrido con nuestro pensamiento el camino hacia atrás. Hasta el momento en que no había historia, hasta Dios mismo, el Dios eterno. Dios no tiene principio. Dios nunca comenzó a ser. Quiero que su mente dé algunas vueltas a esa palabra. Principio, y piense en ella. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero Dios mismo nunca comenzó a ser. Principio, es una palabra que no afecta para nada a Dios. Existen muchos conceptos e ideas que no tocan a Dios en absoluto. Como el concepto de principio o de creación. Cuando Dios dijo y las cosas comenzaron a ser. En el principio creó Dios. Pero antes del principio, no hubo ningún principio, no hubo ningún antes. Los antiguos teólogos solían decir que la eternidad es un círculo. Vamos girando y girando el círculo, pero antes de que hubiera un círculo, estaba Dios. Dios no comenzó a ser. Dios era. Dios no comenzó en ningún lado. Dios solo es. Y es bueno que entendamos eso. El tiempo, ¿cómo ve? Es una palabra que corresponde a la creación. Porque tiene que ver con las cosas que existen. Tiene que ver con los ángeles. Con el lago de fuego. Con los querubines y con todas las criaturas que están alrededor del trono de Dios. Ellos comenzaron a ser. Hubo un tiempo en el que no había ángeles. Luego Dios dijo. Se ha hecho, y los ángeles comenzaron a ser. Pero nunca hubo un tiempo en el que no hubiera Dios. Nadie dijo. Que Dios sea hecho.
Aparte de eso, el único que podría haber dicho, que Dios sea hecho. Tendría que haber sido Dios. Y aquel del cual dijo, sea hecho, no es Dios en absoluto, sino un Dios secundario por el que no deberíamos preocuparnos. Dios. Allí en el principio, creó. Dios estaba, eso es todo. Dios no está en el tiempo. El tiempo no se puede aplicar a Dios. Lewis nos dio una ilustración que me gustaría compartirle. Si puede. Piense en la eternidad. En la infinitud como una página en blanco extendida infinitamente en todas direcciones. Luego piense en un hombre que toma un lápiz y dibuja una línea de 1 pulgada en esa hoja de papel extendida infinitamente. Y esa pequeña línea es el tiempo. Comienza. Se mueve 1 pulgada y termina. Así que el tiempo comenzó en Dios y terminará en Dios. Y no afecta a Dios para nada. Dios mora en el imperecedero ahora. No hay edad que pueda colmar sus años separada de ti. Querido Dios. Tú eres tú mismo tu propia eternidad. Usted y yo somos criaturas de tiempo y cambiamos. Es en ahora y fue y será y ayer y hoy y mañana que vivimos. Por eso tenemos crisis nerviosas. Porque siempre queremos estar un paso más adelante del reloj. Nos levantamos a la mañana. Miramos el reloj y nos desalentamos. Corremos al baño, nos lavamos los dientes. Bajamos a desayunar a toda velocidad. Comemos un huevo medio cocido y nos apuramos a tomar el autobús al trabajo. Usted ve. Eso es el tiempo. El tiempo está tras nosotros. Pero el Dios Todopoderoso se sienta en su eterno ahora. Y todo el tiempo que ha existido es solo una marquita en el seno de la infinita eternidad. Dios no tiene pasado ni futuro. Dios no tiene pasado. Ahora quiero que escuche eso. Y quiero que sacuda bien su cabeza. Porque esta es una idea que los antiguos padres de la Iglesia conocían. Pero que a nosotros, sus hijos, no parece importarnos demasiado. Dios no tiene pasado. Usted tiene un pasado, no es demasiado largo. Aunque quizás usted desearía que no fuese tan largo. Pero Dios no tiene pasado ni tiene futuro. ¿Por qué Dios no tiene pasado ni tiene futuro? Porque el pasado y el futuro son palabras para las criaturas. Y tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el transcurso del tiempo. Pero Dios no cabalga en el seno del tiempo. El tiempo es una marquita en el seno de la eternidad. Y Dios está por encima del tiempo. Mora en la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es maravilloso pensar que Dios ya ha vivido todos nuestros mañanas. Dios no tiene ni ayer ni mañana. Las Escrituras dicen: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy. Y por los siglos. Hebreos 13. 8, pero no es su ayer. Es el suyo y el mío. Jesucristo el Señor es el único que salió de Belén, de Judea. Cuyas salidas han sido aún desde la eternidad. Él no puede tener ayer ni mañana. Porque ayer es tiempo y mañana es tiempo. Pero Dios rodea todo y Dios ya ha vivido el mañana. El gran Dios que estaba presente en el comienzo cuando dijo: sea, y fue. Está también ahora en el presente y también en el final. Cuando los mundos se prendan fuego y toda la creación sea disuelta y vuelva al caos. Y solo Dios y sus santos redimidos permanezcan. Recuerde que Dios ya ha vivido todos nuestros mañanas. Me pregunto si esa será la razón por la cual los hombres pueden profetizar. La capacidad de predecir con precisión un acontecimiento que sucederá 3000 años después. ¿Cómo puede suceder eso? Quizás será que un profeta en el espíritu puede ir a Dios. Ver cómo Dios ve, lo por venir desde el principio, Isaías 46. 10. De manera que Dios allá arriba toma el final desde el principio y mira hacia abajo. Y allí es donde deberíamos estar, no aquí abajo mirando hacia arriba entre las nubes. Sino arriba mirando hacia abajo. A veces cuando voy de aquí para allá tomo un avión. Una vez que usted está en el aire. Hay tanta luz del sol que si quiere leer tiene que cerrar las cortinas para alejar la luz de su libro.
Pero abajo se ve una maciza alfombra de espesas nubes y resulta difícil entender cómo alguien puede estar allí abajo diciendo: «Oh, qué día cubierto, nublado, sombrío es este». No está cubierto, nublado ni sombrío desde donde usted está. Usted lo está mirando desde arriba. De manera que si insiste en estar abajo mirando hacia arriba, siempre va a tener un cielo sombrío, el diablo se encargará de ello. Pero si recuerda que su vida está escondida con Cristo en Dios, entonces mirará hacia abajo. Desde arriba, y no hacia arriba. La Escritura dice en Salmos 90. 12 que como Dios es eterno, nosotros debemos aprender, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios está en nuestro hoy porque Dios estuvo en nuestro ayer y estará en nuestro mañana. Dios es el único del que usted no puede escapar. No puede escapar de Dios negándolo porque Él estará allí de todos modos. No puede escapar de Él redefiniéndolo porque Él estará allí de todos modos. Dios es. Y como Dios es, Dios está aquí y está ahora. Dios mora en el eterno y perdurable ahora. Cuando Dios habló con Abraham, Jacob e Isaías, ya había vivido en la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén está en el corazón de Dios. Todas las cosas que serán están en Dios. Dios no está sujeto al flujo del tiempo. Cristo, el eterno Hijo, es sin tiempo. Cuando usted piensa en Jesús, tiene que pensar dos veces. Debe pensar en su humanidad y en su deidad. Él dijo muchas cosas que lo hacen sonar como si no fuera Dios. Dijo otras cosas que lo hacen sonar como si no fuera humano. Dijo, por ejemplo: antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8. 58. Eso suena a que él antecedió a la creación. Luego dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Juan 5. 30, y eso lo hizo sonar como si no fuera divino. Dijo: el Padre mayor es que yo, Juan 14. 28, y eso lo hizo sonar como si no fuese Dios. Y dijo: yo y el Padre uno somos, Juan 10. 30, y eso lo hizo sonar como si no fuese humano. Pero en verdad, él es ambos. Hablaba de sí mismo como divino y como humano. Y cuando Jesús hablaba de sí mismo como humano, utilizaba palabras de humildad y modestia. Cuando hablaba de sí mismo como divino, usaba palabras que sobresaltaban e impresionaban a las personas. Dijo, hablando de las Escrituras inspiradas: oísteis que fue dicho. Pero yo os digo. Mateo 5. 21 al 22. Él podía hablar como Dios y luego hablar como hombre. Así que siempre tenemos que pensar en el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor. De las dos maneras. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4.4. Para que pudiera librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, Hebreos 2. 15. Esa es su humanidad. Y él fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13. 8. ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo pudo haber sido inmolado desde el principio del mundo? Cuando Dios hizo los cielos y la tierra e hizo que creciera césped sobre las colinas y árboles, sobre las montañas. Cuando Dios hizo a las aves para que volaran en el aire y a los peces para que nadaran en el mar. En su corazón Dios ya había vivido el Calvario y la resurrección y la gloria y la corona. Así que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. A veces oramos a Dios como si Él estuviera lleno de pánico. Como si Dios estuviera tan angustiado como nosotros. Y nos quitamos el reloj y lo miramos. Me niego a usar reloj pulsera, ya es suficientemente malo tener que llevar un reloj en el bolsillo, difícil de alcanzar. Pero si tuviera que ver ese desagradable objeto todo el tiempo y saber que ese tiempo se me escapa, creo que entraría en pánico. Pero Dios nunca entra en pánico. Porque Dios nunca mira el reloj.
El cumplimiento del tiempo, fue el momento que Dios había ordenado. Cuando llegó ese momento, María dio a luz a su niño, y él nació, vivió y murió. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3. 18. Así el Hijo Eterno ha vivido a través de todos los tiempos. Él, que nació en un pesebre de Belén, no tomó su origen del vientre de una virgen. El bebé humano sí lo hizo, pero el Hijo Eterno no. El tiempo pasa. No quisiera ser negativo, pero sería bueno que usted enfrente el hecho de que el tiempo corre arrollador como impetuoso mar, y así. ¿Cuál sueño ves pasar cada generación? Delante de tus ojos son 1000 años, al pasar. Tan solo un día que fugaz fenece con el sol. El tiempo corre arrollador como impetuoso mar, y arrastra a mucha gente. Mi esposa y yo estábamos hablando de esto hace algún tiempo, y ella me dijo: parece que cada vez que recibimos una carta de casa, es porque alguien murió. Bueno. Es natural, es de esperarse, usted sabe. Todo el mundo debe morir. El tiempo corre arrollador como impetuoso mar. Cuando estuve en California vi el árbol de secuoya, y quise saber qué diámetro tenía. Soy un viejo granjero y no necesito una cinta para medir, puedo hacerlo con mis pasos. Marqué la tierra donde comencé y luego caminé alrededor del árbol, abrazándolo tan ceñidamente como fui capaz. Y cuando le di la vuelta había caminado 51 pies. Y apenas recuerdo lo suficiente de matemáticas como para saber que tenía 17 pies de diámetro. Ese sí que era un árbol de secuoya. Y crece hasta 300 pies de altura. 3 pisos en el aire. ¿Cuánto tiempo le llevó crecer tanto? No lo sé. Pero los científicos dicen, no cito a los científicos muy a menudo porque cambian de parecer. Y dejan al hombre en la estacada, que algunos de esos secuoyas llegan hasta el tiempo de Abraham. E incluso antes de él. No esa especie, sino esos mismos árboles. Cuando Abraham dejó Ur de los Caldeos y siguió el resplandor de la fe por el Negev, donde finalmente estableció su gran nación en la tierra que ahora llamamos Palestina. Esos árboles ya estaban creciendo en California, de pie, mirando hacia el sol, nutriéndose desde sus raíces. Esos árboles ya estaban allí. Y cuando los griegos se apoderaron del mundo, y no solo militarmente, se convirtieron en las grandes mentes de esa era, y elaboraron sus grandes pensamientos y escribieron sus cómicas obras. Esos árboles eran un poco más altos y seguían creciendo allí. Y cuando Roma llegó al poder y se convirtió en el reino de hierro y puso al mundo a sus pies. Y los soldados de Roma estaban por todos lados, venciendo para conquistar. Los árboles de la costa de California se hacían un poco más altos. Y cuando los británicos salieron de los bosques y dejaron de comer bellotas y comenzaron a lavarse las orejas y a bañarse y a parecer humanos, los árboles estaban un poco más altos de lo que habían estado antes. Y mucho antes de que Guillermo el Conquistador cruzara el canal y que Colón saliera a navegar y descubriera un pedazo de tierra y la llamara América, esos árboles ya estaban allí. Y mucho después cuando George Washington cruzó Delaware. Y mucho antes de que hubiera comunismo o fascismo o nazismo. Y mucho antes de que hubiera aeroplanos o cualquiera de esas cosas modernas. Los árboles crecían allí, mirando a los hombres, generación tras generación. Pero generación tras generación, mirando desde su presente eterno, está el Dios eterno. Observando a las pequeñas tribus de los hombres que viven un corto tiempo y se acuestan y mueren, y viene otra generación. Necesitamos a Dios. Recuerde que Dios es una necesidad para usted. Predico el Evangelio de Jesucristo y digo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11. 28. Citando las preciosas palabras de Jesús que reconfortaron mi corazón cuando era un niño y me ayudaron a llegar a Él. Cuando cito esas palabras y cuando cito las palabras del Evangelio,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Le estoy haciendo a usted un tremendo favor, porque usted necesita a Dios. Somos esclavos del tiempo, encontramos nuestra inmortalidad en Dios y en ningún otro lugar. Cantamos. Oh, Dios, nuestra ayuda en el pasado. ¿Qué pasado? El pasado de Dios. No. Dios vive en el ahora. Nuestro pasado, el de la breve raza de los hombres. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, has sido. Eres y serás tan solo tú, Señor, y su esperanza y mi esperanza en los años que vendrán. Y que este Dios pueda ser, nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar. Necesito que alguien me guíe. No puedo hacerlo solo. Soy demasiado pequeño, débil y vulnerable. Microbios tan pequeños que no puedo ver se meten en mi nariz y bajan por mi cuello y apenas me doy cuenta están en mis pulmones y tengo neumonía, y me voy. Eso somos nosotros. Pobres criaturas pequeñas. Encontrará inmortalidad y eternidad solo en Dios. Y solo encontrará a Dios por medio de Jesucristo el Señor. No estoy alegando la causa de uno que fracasó. Estoy alegando la causa de uno que ha conquistado absolutamente todo y se sienta a la diestra de Dios ahora y por la eternidad. Una vez fui a un museo. Paseé por el salón egipcio y miré las momias que había allí. Habían tomado algunas de ellas y las habían desenvuelto para mostrarlas. Viejos con los dientes caídos y las barbillas que se juntaban con sus narices. Había bebés pequeños y un muchacho que probablemente tendría unos 7 años. Miré a ese niño momificado y comencé a entristecerme. Caminé de una cripta a la otra mirando a esos seres humanos momificados. Algunos habían sido reyes, dicho sea de paso. Pero ahora todos yacían allí envueltos en sacos de arpillera. Tan secos que tenían que guardarlos del viento o se volarían. Polvo. 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 Vi ojos y mejillas hundidos y brazos fuertes y ásperos que habían sido descubiertos para la ocasión. Allí estaban. Seres humanos que habían vivido antes de que existiese Inglaterra. Antes de que existiese Grecia, antes de que existiese Roma. Caminé por allí hasta que me sentí triste. Soy algo sensible y me siento afectado fácilmente. Y comencé a sentirme cada vez más y más triste, más miserable todo el tiempo. Había pasado el mediodía y tenía hambre y había un restaurante justo al lado del salón de las momias. Pero no habría podido comer ni aunque me hubieran servido caviar y lenguas de colibrí. Me sentía enfermo, enfermo en mi corazón, enfermo en mi cuerpo. Enfermo de pensar que hombres hechos a imagen de Dios tuvieran que morir y convertirse en polvo. Cuando salí de allí y me dirigí a mi casa, estaba tan sombrío como ellos. Tenía un libro de poemas de un inglés llamado Thomas Campbell. Así que leí uno llamado, El último hombre. Recién venía de ver hombres muertos. Y ahora estaba leyendo un imaginativo poema escrito por un hombre que creía en Jesucristo. Estaba maravillosamente escrito, ya que él dominaba el arte. Aunque quizás no haya sido uno de los mejores poetas. El poema era un sueño o visión que él había tenido viendo la raza humana hasta el último hombre. Había habido pestilencias, hambrunas, guerras y toda clase de cosas que habían mermado la raza humana hasta que solo quedó el último hombre. Todos los demás habían muerto. Este hombre estaba acodado sobre un promontorio mirando al océano, hacia el oeste, mientras el sol se ponía. Y sabía que sería la última puesta de sol que podría ver. Porque el golpeteo de la muerte ya le había llegado. Y sus ojos se estaban poniendo vidriosos. Pero todavía podía pensar y todavía podía hablar un poco. Así que miró fijamente la puesta de sol, comenzó a hablarle, y dijo: por él hubo aliento de vida, fue quien llevó cautiva la cautividad. Quien robó a la tumba la victoria, y tomó el aguijón de la muerte. Luego, después de recordarse a sí mismo que había habido uno que se levantó de entre los muertos,
y había robado a la muerte su aguijón y ganado la victoria en la tumba. Le habló al sol y le dijo: Vete, sol, mientras la misericordia me sostenga en los horribles residuos de la naturaleza para tomar esta última y amarga copa de dolor que ese hombre debe probar. Ve, dile a la noche que oculte tu rostro. Tú viste al último de la raza de Adán, sobre el terrón sepulcral de la tierra. El ensombrecido universo desafía a sofocar la inmortalidad de Dios, o blandir su confianza en él. Él estaba diciendo: Sol, cuando seas viejo y te hayas consumido y todo sea polvo, yo seguiré estando vivo. Porque vivo en él que llevó cautiva la cautividad y le robó a la tumba la victoria y tomó el aguijón de la muerte. Bueno, ¿sabe qué me causó eso? Me levantó y me sacó de la blanda arcilla y me afirmó, al menos a mis emociones, sobre roca sólida. Recién venía de ver reyes y reinas y bebés y niños envueltos en sacos de arpillera. Todos con 3000 años de antigüedad. Pensé: oh cielos, es allí a donde me dirijo. Luego leí este poema y le agradecí a Dios porque elevó mi alma. Regresé a casa como un hombre alegre. Y recordé que sin importar lo que usted le haga al cuerpo, sin importar cuánto lo envuelva o lo embálsame, Jesucristo convocó al aliento humano. Tomó el aguijón de la muerte y dio la victoria al hombre. Usted necesita a Dios, porque Dios es su eternidad. Usted necesita a Dios porque Dios es su mañana. Usted necesita a Jesucristo porque Jesucristo es su mañana. Él es su garantía de que eso sucederá. Él es su resurrección y su vida. Y cuando el sol se haya consumido y las estrellas se hayan plegado como una prenda de vestir, Dios seguirá estando, porque Dios habita en el eterno ahora y nada lo puede afectar. Y Él toma a sus hijos, los que confían en su Hijo, en su seno, en el corazón del imperecedero ahora. Es por eso que creo en la comunión de los santos. No creo que un santo que deja la tierra vaya a ningún lugar sino al corazón y al seno de Dios. Para ser un santo eterno, infinito, por siempre. Y creo que todas esas grandes expresiones hebreas, griegas y españolas que se refieren a Dios, eternidad y por siempre y a perpetuidad y mundo sin fin, se aplicarán a cada hombre y a cada mujer que esté en el seno de Dios. Yo estaría de acuerdo con eso, usted no. Si alguien viniera y me dijera: vamos a llevarlo al cielo, pero solo podrá estar allí durante 20 años, me sentiría abatido. ¿Qué tiene de bueno acostumbrarse a un lugar como ese y aprender a amarlo para tener que dejarlo a los 20 años? Pero acepto por mi alma y por las almas de todos los hijos del Señor estas maravillosas palabras: eterno, imperecedero, para siempre, a perpetuidad, mundo sin fin. Acepto la eternidad de los santos. Porque podemos creer en nuestra propia inmortalidad. Porque Dios es eterno. Esa es la doctrina básica de la inmortalidad. Si Dios no fuese eterno no podría haber inmortalidad y no podría haber un futuro seguro para nadie. Solo seríamos polvo cósmico que de una u otra manera hubiera mutado en seres humanos o árboles. O estrellas, solo para volver a ser erradicados y soltados en la inmensidad y el olvido. Pero como Dios es eterno, nosotros tenemos nuestro hogar en Dios. Podemos esperar con calma y tranquilidad el tiempo que vendrá.